60 minutos tenemos para tomar y hacer nuestro este tiempo de victoria. Quiero compartir con ustedes un estudio. Escúchame, esta mañana vas a aprender algo si tu entendimiento y tu corazón está abierto. Prepárate porque vas a aprender algo. Y te lo digo con una autoridad muy sencilla. Yo lo aprendí primero. Cuando tomé contacto con esta palabra, dentro del entendimiento que en ese momento pude abrir en medio de mis propias batallas, como batallas tuyas, se hizo una luz de revelación en mi vida que me llevó a entender algunas cosas que a veces no tenemos del todo bien entendidas y que nos causan tropiezo. Esta mañana, si me acompañás, vamos a estar 60 minutos o una hora caminando en el Espíritu. Que para tu información de arranque te digo, no es esa cosa de andar ahí medio volatilizado, como parado sobre colchones de nubes, para que los demás digan, qué espiritual que la hermana, qué espiritual que es el hermano. Caminar en el Espíritu es fundamentalmente caminar con sobriedad, con madurez, con entendimiento, con convicción y fundamentalmente con poder de Dios. Te va a enseñar esta palabra, este estudio de esta mañana, me estuve compartiéndola en esta semana pasada con un grupo de hermanos, en principio a predicar el Evangelio, nada menos, y luego, si vos sacás si me permitís, el jugo que tiene todo esto, te va a enseñar a caminar realmente en el Espíritu. Arrancamos en 3 pasajes muy conocidos, que yo te los voy a leer uno detrás del otro, y que están los 3 en el Evangelio de Mateo. Capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y finalmente, cuando da la oración modelo, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, verso 9, Jesús dice, vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo agregaría, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en Rosario. Estos 3 versículos tienen algo en común, y es que hablan del reino de Dios. Esa palabra es muy misteriosa a causa de los extremismos que hay en la iglesia de Dios. Y por eso te decía, hay personas que por andar en el Espíritu sacrifican todo lo que viene de la mente. Tú no te puedes manejar por tu mente, pero no puedes desecharla porque Dios te la dio para que sea estrategias. Si no, los hubiera hecho sin mente. Muchas veces la iglesia ha abortado la verdad por temor a lo desconocido. Me gustaría entonces en esta mañana, y en razón de trabajar realmente en el servicio de la voluntad y el propósito de Dios, traer aportes que nos permitan ver con claridad qué es de Dios y qué no es de Dios en este tema. Y qué es realmente caminar en el Espíritu de Dios. Primero, algo que vos ya conocés, pero tengo que reiterarlo porque siempre hay algo nuevo por ahí. La palabra reino es originalmente la palabra basileia, o basileía,
y significa dominio real, esfera o jurisdicción de ese dominio, y también significa pueblo. Como consecuencia, nosotros venimos a ser parte del reino de Dios. La palabra, fíjate, está hablando del reino de los cielos, no del reino en los cielos. Tiene que ver esa diferencia, ¿eh? El reino de los cielos es un reino que proviene de. Si fuera el reino en los cielos, es un reino que está en. Muchos quieren ir al reino que está en los cielos. No. La palabra dice el reino de los cielos. Y aparte, la oración que nos manda Jesús es: venga tu reino. No vayamos nosotros a. En la carta de los Romanos, capítulo 14, verso 17, Pablo escribe: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí hay que definir el primer punto. La palabra espíritu es una especie de palabra fantasma en las Escrituras. La gente, cuando piensa en el espíritu, piensa en eso, en una especie de cosa inmaterial, abstracta, una especie, como te decía, de algo no visible y que no se puede definir muy bien, y como si realmente fuera un fantasma. Sincera e inconscientemente, esa es la imagen que muchos hemos tenido del espíritu. Es una especie de cosa o de fantasma que posee a las personas. El problema es que la palabra dice, yo lo creo, que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es Dios. No le busqué la vuelta. Pero el Espíritu también es una esfera, un ámbito. Es la esfera eterna, si vos me permitís decirlo con todas las letras. Es la esfera de donde todo lo natural proviene. Si se pudiera, con un cuchillo, una pluma, hacerle un tajo y rasgar la esfera de lo natural, detrás de esa simbólica e hipotética cortina, encontraríamos el mundo del espíritu. Vos, si me estás escuchando en esta mañana, sos espíritu y estás forrada o forrado de naturaleza. O sea, sos un espíritu con una caja o con un armazón de naturaleza. Ahora, todo lo que se ve, todo lo que vemos, proviene necesariamente de lo que no se ve. Ahora, entendiendo lo que implica el reino, entonces, tenemos que entender que está hablando de una dimensión, de un alcance. Habla de un pueblo que responde a Dios. Habla de la influencia del rey. Entonces, vos te encontrarías que esa palabra que estuvimos leyendo al principio diría algo así: arrepentíos, porque la influencia de Dios se ha acercado. Arrepentíos, porque la jurisdicción de Dios está aquí. Arrepentíos, porque el pueblo de Dios te ha visitado. Arrepentíos, porque la esfera de Dios ha decidido materializarse en lo natural para que vos la veas. Cambia, ¿no? Qué mal leemos a veces. Qué apurado leemos, no qué mal. Ahora, aquí hay que aclarar algo que es un poco lo que te va a llevar a entender perfectamente esto, y es toda la enseñanza. La palabra arrepentir, gramaticalmente, se divide en arre, que es un prefijo, y pentir, que es una palabra. O sea, pentir es una palabra, arre
un prefijo. Un prefijo es algo que simplemente se pone antes de una palabra para expresar en qué tiempo luego está la palabra. Prefijo es antes. Y arre significa volver. Ahí es, por ejemplo, donde sacamos la palabra regresar. Volver atrás. Dar media vuelta. Empezar de nuevo. Regresar. Muchos piensan que progresar es ir hacia adelante. Progresar es ir en búsqueda de el principio. Pero, para adelante, regresar. Sí, se aprende. Se aprende. Cacha los libros, ¿te acuerdas? No me acuerdo quién era que lo decía. Cacha los libros, que no mueren. La palabra pentir, mientras tanto, tiene un significado de dos o tres definiciones que yo anoté acá. Ápice. El ápice es un lugar, un punto alto. Otro es también, en fotografía, otro lugar de altura. Lugar alto completamente. Y en este caso específico sería la cima, o sea, la altura máxima del intelecto. De lo que se entiende entonces, que tanto Juan el Bautista como Cristo, en un castellano sencillo, como yo digo siempre en un criollo básico, estaban diciéndole a la gente que encontraban: arrepentite, volvé a colocar tu mente en el ápice o la cima del intelecto en la que esa mente fue creada. O sea, volvé a pensar de la manera que fuiste creado para pensar. Porque nosotros estamos programados para fluir de acuerdo al sistema terrenal. ¿Te das cuenta de eso? Todo lo que aprendemos viene por información. Ahora, la información viene dictada por la creación. Y si no, fíjate, un médico le puede decir tranquilamente a otro médico cómo debe vivir la vida. Pero hay un problema, él tampoco sabe ni puede vivir la suya. Y así por el estilo. Si vos querés saber qué está mal con un producto, tenés que ir al fabricante, al manufacturador de ese producto. Voy a meter un par de marcas, pero no son chivos. Las necesito para darte un ejemplo. Si tu auto, Ford, no anda, tenés que ir a Ford. Si vos vas a Chevrolet, mucho no vas a conseguir ahí. Y si Ford va a Chevrolet a sacar datos, tampoco creo que consiga demasiados. Y si uno de los autos le pregunta directamente al otro, tampoco funciona. Tenés que ir al que creó el producto. Por eso el mensaje de Juan el Bautista y de Cristo fue claro, clarísimo. Es como si le hubieran dicho al hombre de su época: mira, atendime, la influencia de Dios, la dimensión espiritual, la jerarquía de Dios está acá, ahora. Pero para que vos podás fluir en esto, tenés que reprogramar tu mente. Tenés que pensar como pensaba Adán antes de la caída. O sea, tenés que pensar de acuerdo a cómo fuiste creado. Arrepentir. Para comprobar que estamos al revés, es sencillísimo. El sistema nos ha enseñado, por ejemplo, a nosotros, que los primeros son los que llegan primero. El reino de Dios dice que los primeros son los últimos. A nosotros se nos enseñó que si guardamos el dinero en el banco a un muy buen interés, podemos hacernos ricos. Cristo dice: si das, recibís. No tiene nada que ver eso con plazo fijo. Si das, recibís. Nosotros pensamos que el más grande es el que se trepa arriba de todo el mundo para llegar primero. Cristo dice que los que se humillan van a ser exaltados. ¿No te das cuenta que el reino de Dios tiene otro sistema, otra constitución, y que nosotros a veces fracasamos porque
preferimos fluir conforme al sistema del mundo. La influencia llegó, y a eso lo vamos a ver en la palabra, pero no podemos fluir en ella porque estamos programados en la tierra y no entendemos lo que se dicta desde la esfera del espíritu porque no estamos abiertos a escuchar, a entender la revelación de Dios que ya fue hecha con respecto a lo que el espíritu dice. De ahí depende la victoria de algunos y el fracaso de otros. Por eso algunos en muy poco tiempo y convertidos rayan a gran altura espiritual y otros con 40 años de banco, cultos y sermones todavía no saben para qué fueron llamados. Por eso han confundido fe con práctica de la religión. La palabra religión, ya lo hemos dicho muchas veces, no tiene nada de malo en sí misma, salvo que sea religiosidad. La palabra política no tiene nada de malo, salvo que sea politiquería. ¿Ah? Por otra parte, arrepentíos, así el término como está, es en el original, en griego, la palabra metanoneo. Y metanoneo significa un cambio de corazón hacia Dios. El cambio en la forma de operación mental, producido por un conocimiento revelado, que trae un punto de vista más sabio que el que llevábamos y ocasiona una reflexión seguida, obviamente, por una acción. O sea, vos descubrís algo que funciona mejor que lo que hacías, reflexionás en eso y después accionás correcta y correspondientemente a lo que recibiste. Si vos no querés cambiar, fuiste. Así verás si está mejor. Mira, un ejemplo muy casero. Tu mamá, cuando vos sos chiquito, te enseña, digamos que vos tenés 3 años, te enseña que 2 más 2 más 2 son 6. Y vos aprendes que 2 más 2 más 2 son 6, porque tenés como más. Y es así. Un día, en la escuela, algunos años después, una señora desconocida te dice que 2 por 3 es 6. Entonces vos reaccionás y decís, elegía. Yo sé matemática, llevo muchos años en esto. 2 más 2 más 2 es 6. 2 por 3 no existe. Y así somos nosotros en la Biblia también, ¿eh? No, hermano, yo llevo 20 años viendo y sabiendo esto de esta manera. ¿Cómo vas a venirme a mostrarme algo distinto? Aunque yo me dé cuenta que es mejor. No me lo muestres. Pero así estoy cómodo así. ¿Quién te dijo que la vida del cristiano es de comodidad? Aquí vemos que la revelación, cuando llega a nuestra mente, dice, qué tonto. ¿Cuántos palitos que tuve que hacer para sumar? Y desde hoy en adelante, cuando necesite llegar a 6, voy a usar multiplicación, más fácil. ¿Qué hicimos? Nos terminamos de arrepentir. Ese es un caso de arrepentimiento. Y ahí no hubo ninguna lágrima, no tuvimos que poner la cara torcida, ¿viste? Cuando alguien se quebranta que pone toda la cara torcida, cuando están orando por él, no tuvo que pasar al frente a llorar ahí enfrente del pastor, ni tampoco tuvieron que imponerle las manos. La palabra libertad. Cuando el Señor te unge en el ministerio de la enseñanza, vos lo primero que ves como obra poderosa y sobrenatural de Dios es que la palabra rompe yugos y liberta. Ese es la gloria humana, si me permitís usar esa expresión, la gloria pequeña humana del ministerio de la enseñanza, del ministerio del maestro. Ver cómo la palabra revelada rompe yugos y ataduras. Ahora, eso es cuando vos lo recibís de esa manera, dispuesto a arrepentirte en forma constante. Él dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. La frase se ha acercado es la palabra egizo en griego.
y significa algo así como referente a espacio, a una acción ya completada con resultados continuos. O sea, el reino de Dios está y progresivamente se va manifestando. Cuando Cristo dijo, venga tu reino, la palabra venga ahí significa manifiéstese progresivamente. Clarito. No te quedes con lo que el hermano por radio dijo. Anda a las escrituras, si tienes algún material de estudio, algún diccionario, consulta. No te quedes con lo que yo te digo. Yo tengo temor santo. Y también una parte de mí es carne. Y esa parte puede, en algún momento, perturbar, ocasionar alguna molestia, alguna traba, alguna piedra a la palabra, y causar y llevar a un espíritu de confusión, que es lo que oro permanentemente para estar cubierto contra eso. Pero necesito, como confirmación personal, para este ministerio que Dios puso en mis manos, pero también para tu crecimiento, que vos escudriñes la palabra como te manda el Señor. ¿Sí? Mateo capítulo 4, verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Te pregunto, ¿qué predicó Jesús? El evangelio del reino. Durante todo su ministerio, Jesús predicó el evangelio del reino. Solamente habló, al final, 40 días con sus discípulos acerca del cielo y de la salvación. Eso te da vuelta a los santos, ¿no? No te preocupes, la palabra revelada siempre te fastidia un poco. Si no te fastidia es letra de cassette. Cristo nunca predicó nada, por ejemplo, sobre nacer de nuevo. No está en la Biblia. Solamente un viejo vino a preguntarle algo a medianoche y él se lo contestó. Y el viejo vino no porque quisiera saber qué era nacer de nuevo, vino porque había visto el reino. Yo calculo que a algunos les parece irreverencia, pero a mí me encanta porque tiene que decirlo así. Nicodemo le ha dicho, oíme Jesús, a mí me gustan esas manifestaciones que vos haces. Ahora, ¿cómo puedo yo participar de eso? Entonces Jesús dice, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Tiene más colores. Si a veces leemos la palabra tal cual está escrita y nos suena muy formal, muy acartonada. Pero fíjate que ese diálogo, que no le cambia nada a lo que yo estoy diciendo, es mucho más de amor. Jesús, a mí me gusta lo que vos haces. Yo quiero participar de eso. Yo conozco la escritura. Ojo, Nicodemo no era ningún tonto, era un principal. Sabía la escritura. Jesús le dice, sí, pero para hacer esto que vos viste tenés que nacer de nuevo. Pero no predicaba nuevo nacimiento. Ahí se lo dijo a Nicodemo. Si manifestamos el reino, los que nos están mirando quieren entrar. Sí, así es. Ahora, si comprometemos o exigimos a alguien nacer de nuevo, sin manifestar el fruto de esa relación, nadie va a querer entrar. Fíjate que voy a agarrar un tipo que está en la Gran Jarana. Se tomó una botella de whisky, está rodeado de chicas bonitas, tiene la plata como para irse donde quiere y todo, y tiene que decir, usted tiene que nacer de nuevo. El chico te mira, vos que andás con los hooks y también dice, para ser como vos, no, gracias, yo me quedo donde estoy. Si vos no manifestás el reino. Ahora, si vos manifestás el reino con más plata y diversiones que tenga, algo va a hacer ding, 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 ding en su cerebro y le va a decir, acá está pasando algo que vos está fuera de tu alcance. El reino de Dios no está al alcance material de cualquiera. Necesita un paso de decisión. Él nos mandó a predicar el evangelio del reino. Ahora claro, ¿qué es predicar? Esta es otra buena definición, otra vez la gramática. Predicar. Es un prefijo que significa anunciar algo de antemano. Preanunciar, premonizar, prevenir,
Él anunciaba de antemano la caída de los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque la palabra vicar significa declarar la sustancia, la esencia de ángeles caídos. O sea, Cristo anunció desde que llegó, desde que comenzó su ministerio, eso. Predicó el evangelio del reino. Y la palabra que salía de su boca era: cambia tu forma de pensar, volvé al ápice, al tope, al lugar alto de la creación, comenzá a fluir como Dios te creó para fluir, porque yo estoy anunciando que los que tienen dominio ahora ya no lo van a tener. Esa era la predicación de Jesús. Predicar es eso. Yo no me explico todavía como hay algunos que dicen: sí, yo predico el evangelio, pero de Satanás prefiero no hablar, de la guerra espiritual no hablo. Si predicas, anuncias la sustancia, la esencia de los ángeles caídos. Tienes que decirle al mundo: escúchame, vos ahora viviste esclavo, pero yo vengo a decirte que ya hubo una cruz, un calvario y un Cristo que murió para que vos seas libre ahora de eso. Eso es predicar el evangelio. Anunciar libertad a quien lo escucha. Estaba él anunciando la caída de las potestades de las tinieblas que dominaban en ese tiempo. Colosenses 1:13 dice, refiriéndose a Jesús: el cual nos ha librado, tiempo pasado, de la potestad de las tinieblas y trasladado, otra vez tiempo pasado, al reino de su amado Hijo. Dios, el cual nos ha librado, Dios, en tiempo pasado ya nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, tiempo pasado también, al reino de su amado Hijo. ¿Vos estás esperando ir al reino y tocar el alfa? ¿La nube? ¿Qué estás? La palabra dice que ya se trasladó. ¿Lo vas a ver? ¿Sí o sí? Muchos están esperando ir al reino, pero Cristo dice que ya se trasladó. Estar en el reino es formar parte de la influencia del rey. Es estar bajo la jurisdicción del rey. Fluir de acuerdo a las leyes del rey y es estar sometido al rey. El reino es la iglesia de Dios. Claro está que parte del reino son ángeles que no son redimidos. El reino incluye no solamente a los redimidos, sino a otros seres que también responden a la palabra de Dios. Y la jurisdicción del reino de Dios no tiene límites. El reino de Dios funciona donde quiera que vos hables su palabra. Te lo dejo un ratito para que empieces. Yo voy a ir a la pausa. Voy a poner una musiquita, como me pedimos, para dar tiempo a los que están grabando, para que no encuentren qué hacer. Los que no lo están grabando porque no tienen con qué, pero quieren tener atesorado para volverlo a estudiar este estudio de hoy, pueden pedirlo acá al 497070. Si lo reservamos, lo viene a buscar el sábado que viene. Sentís que ya te movió el piso esta palabra, querés compartir algo, querés preguntar algo, 497070. Una sola recomendación, sé breve, porque no sos vos solo o vos sola que quieres ganar. Entonces sé breve, te recomiendo eso. 497070, ya volvemos, porque estamos en tiempo de victoria. Así es, Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala en el nombre del Señor. Celebraremos su poder. Cuando le celebran, oh sí, Señor, y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y los ojos de los ciegos
se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. Si no estás colgada del ventilador del techo que tenés en tu casa, estás triste esta mañana. Pues yo te lo pongo para levantarte, para que no estés ahí con una cara como que te están tirando debajo tierra, ¿viste? La vida del Señor es gozo. No tenés motivo para estar gozosa, para estar gozoso. Ese es el gozo. Si lo contrario sería alegría, muy fácil. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, ¿qué significa que nos libró de la potestad para trasladarnos? La potestad es el dominio o el derecho que tenían esos espíritus. Había espíritus que tenían derecho sobre nuestra vida. Pero Dios dice que nos libró de ese dominio y que nos trasladó a la influencia, a la jurisdicción y al dominio de su Hijo, o sea, el reino. Quiero decirte esto, somos personas naturales, espirituales, forrados de naturaleza. Tenemos cuerpos para hacer contacto con la naturaleza. Ojo, el cuerpo es interesante y es muy importante porque el cuerpo es tu pasaporte. Sin cuerpo, vos no tenés licencia para estar en la tierra. Los espíritus sin cuerpo no pueden habitar en la tierra. Es por eso que podemos echar fuera a los demonios, ¿eh? No por otra cosa. Ahora, no me confundas carnalidad con carne. A la carne la necesitamos. Todos estamos en la carne, lo que no quiere decir que seamos carnales. La carne es el medio, aunque también es el problema. La esfera espiritual es la esfera invisible. Ahora, la esfera natural es la esfera visible. Nosotros vivimos en la visible, pero somos influenciados por la invisible. Ahora, nosotros estábamos aquí influenciados por demonios que estaban allá, que tenían derecho a influenciar nuestra vida, porque cuando Adán cayó en el jardín, le cedió la potestad y el gobierno de la tierra a Satanás, lo que lo convirtió a él en el príncipe de este siglo, o, si no es la traducción correcta, de este sistema, el sistema del mundo. Pero ahora Cristo dice, alto, stop, pare, hay otro sistema, hay otro rey con otra legislación. Él tiene otra constitución, su sistema es distinto, y si vos cambias tu manera de pensar, podés fluir conmigo, dice el Señor. Ahora, claro, hay un problema. Nos dejó acá. El problema es que nos dejó acá.
Él trasladó la influencia, pero no la localización. Estábamos sujetos por esencia. Porque fíjate que Satanás jamás te va a decir, hace eso. Anda a decirle un piropo a esa mujer. O anda a decirle algo fuera de lugar a esa persona. Él te dice a tu mente, hago eso. Y vos te crees que el pensamiento es tuyo. Ahora, ¿sabes por qué nos pasa eso? Porque nosotros creemos demasiado en nosotros mismos. Juzgamos casi imposible que de nuestra mente pueda surgir un pensamiento que nos perjudique. Y de hecho, a veces ocurre así. Muchas veces ocurre así. Cristo entonces dice, ahora, esos demonios no tienen derecho. Adán tenía dominio sobre la tierra, tenía dominio sobre los peces, tenía dominio sobre las aves, tenía dominio sobre el ganado, tenía dominio sobre las tempestades. Él gobernaba la tierra. Fue creado para gobernar. Al caer el hombre, perdió su potestad con Dios, pero no perdió su misión. Su misión. Quería seguir gobernando. Y por eso que el mundo ahora quiere seguir gobernando. Y de hecho, el mundo sigue siendo gobernado por el hombre. Solamente que hay un problema. El hombre no tiene a Dios. Viene Cristo y le dice a Zaqueo, yo vine a buscar lo que se perdió. No dice al que, o sea, a la ovejita. Dice lo que se perdió. ¿Y qué se perdió? Se perdió el dominio, la excelencia, el reino, la potestad, la autoridad, la sanidad, el ambiente del jardín del Edén se perdió. En Hechos 3:21 dice también que Cristo está retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. No de gente, cosas. Claro que eso incluye a la gente. Pero Cristo vino y ¿qué hizo? Los pescadores le pagaron impuestos, restauró eso. Se montó sobre un burro, restauró eso. Los vientos le obedecieron, la restauró. La mar se tuvo que callar la boca, la restauró. Resucitó a los muertos, la restauró. Todo lo que Adán perdió, él lo restauró. Le quitó las llaves al enemigo y luego le dijo a la iglesia, tengo las llaves, miren, toda potestad, todo dominio, todo derecho me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Y faltó, yo se los dejo a ustedes. La iglesia tiene la llave, la autoridad, la potestad. Y el gobierno. Hermano que querés estar cobijado a la sombra de un gobierno humano, yo te digo, si vos sos iglesia, vos sos gobierno. Por eso nos dice, id, vayan. ¿Cómo nos va a mandar a hacer el trabajo si no tenemos un derecho? Una especie de orden de allanamiento para meternos con toda la garantía, con toda la verdad y la autoridad en terreno ajeno. ¿Cómo nos va a mandar así? Nosotros, hermano, no tenemos que pedir permiso en la tierra para existir. La tierra nos pertenece. Lo dijo el Señor. Lo dijo mi Dios, yo lo creo. Entonces Cristo le dice a Felipe, ellos ya no tienen autoridad ni influencia sobre tu vida. Dejate de estar obedeciéndole. Los espíritus caídos, aunque existen, no tienen dominio sobre nosotros. Salvo que se lo demos. 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta nosotros lo predicamos, pero no lo hacemos. Pasa que vivir en Argentina, vivir en Rosario hoy día no existe. Es cierto. Pero si lo consideramos así, es porque tenemos puestos los ojos en el reino que no es. Si decimos, mirá, vivir en Argentina hoy no es joroba, vivir en Rosario hoy es un lío bárbaro. Es cierto eso, sí. Yo no lo pongo en duda. Mira la televisión, mira los diarios, mira la calle y vas a ver que es cierto. Pero tenemos puestos los ojos en el reino que no es. Si ponemos los ojos en el reino que sí es, la óptica y por ende el resultado cambia totalmente. Cristo dijo en una ocasión, mi reino no es de este mundo. O sea, lo que él dijo es, mi poder, mi influencia no provienen de tu sistema. Vos no tenés autoridad, a menos que mi Padre te la dé. El origen de mi dominio es emitido, dijo Cristo, desde la dimensión espiritual. Vos podés decir lo mismo. El origen del dominio que la Iglesia tiene es emitido desde la dimensión espiritual. Todo lo que yo hago en la esfera natural proviene de principios dictados del mundo espiritual, sea para bien, o si estás con la otra vereda, sea para mal también, Cristo nos dejó en la tierra porque Él quiere tocar y cambiar la materia. Él quiere alterar este planeta. Y lo único que puede, escucha esto, lo único que puede tocar naturaleza es naturaleza. Espíritu no puede tocar naturaleza. ¿Lo podés entender? Él nos dejó para que a través de nuestra carne podamos extender la influencia de Dios. Si recibimos y estamos abiertos a los dictados del mundo espiritual del reino de Dios. Al igual que Satanás pervierte la tierra a través de vasos dispuestos a fluir con él, Dios quiere restaurar la tierra a través de vasos dispuestos a fluir con él. Amén. Ambos están aquí, los dos, Ninguno tiene su trono aquí. Olvídate de la sillita. Pero están operando acá. El problema es que vemos que el reino de Satanás avanza más que el reino de la Iglesia. ¿No será que ellos son más obedientes a su sistema que nosotros al nuestro? Digo, las potestades de las tinieblas operando en esta dimensión nos hacen creer que la realidad es lo que se ve y se palpa. Por lo tanto, andamos todos convencidos y compungidos porque nos creemos que la realidad es lo que vemos y tocamos. Entonces decimos, no va más, esto no va más. Ahora, ¿cómo va a poder sanarse un cáncer que se ha materializado en lo natural? Porque lo espiritual cambia y modifica lo natural. Eso sí lo creemos. Esto ya lo dije un montón de veces, no es mío por otra parte, me he escuchado decir. La parte del Evangelio que vos no creas, jamás se te manifiesta. Grabátelo eso. Si vos no crees en sanidad, nunca vas a ser sano. Si vos no crees en prosperidad, te morís pobre. Si no crees que dar es recibir, nunca das, nunca recibís. La parte del Evangelio que vos no quieras creer, Dios no te obliga, pero no recibís en esa área, sea la que sea. Caminar en el espíritu, hermanas, no es andar como un espiritista, ni tampoco cualquier clase de manifestación emocional producida en el templo un día domingo. Caminar en el espíritu tiene para nosotros la normalidad de lo que somos. Te pregunto ahora, hermano, en este momento,
¿de qué otro modo podríamos o deberíamos caminar si somos espíritu? ¿No somos imagen y semejanza de Dios? No que soy rubiecita de ojos celestes, no que pensás que Dios es rubiecita de ojos celestes. No que son morocho como yo, no muy agraciado por la naturaleza y tenés bigote. No crees que Dios es morocho, no muy agraciado y tiene bigote. Cuando Dios dice que somos imagen y semejanza, está hablando de espíritu, no de presencia física. Ahora, si sos espíritu, ¿de qué otra forma vas a caminar? ¿Obedeciendo a un sistema que no es el de tu reino? Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No tenemos que convertirnos en parte de Él en lo mismo. Somos parte de Él. Ser espiritual es caminar conforme a los principios del reino de Dios. Caminar en el Espíritu es permitir que Dios nos llegue de tal manera que pueda gobernar en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, permitir que Dios gobierne en toda nuestra vida, de manera que automáticamente reaccionemos como actuaría Él en vez de nosotros. O sea, cada vez que yo me encuentro en una circunstancia, yo puedo actuar en esa circunstancia como actuaría Dios si Él estuviera allí. Eso es caminar en el Espíritu. No es pasarte todo el día orando en lenguas. Gloria a Dios por tu don de lenguas. Pero no es eso caminar en el Espíritu, o al menos no es eso solo. 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Si leyendo la Biblia, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, como para que no te quede en duda, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. Igual. ¿Cuál el celestial? Igualito al celestial, tales también los celestiales. Aquí hay un principio que es importante. Dice que primero es lo natural y después lo espiritual. Ahora, como estamos en el mundo natural, Dios espera que primero manifestemos las cosas naturales para luego entrar en el mundo espiritual. O sea, si vos no servís en lo natural, tampoco le servís a Dios, tampoco servís para Dios, porque Él te quiere usar en lo natural. ¿Me dan que lea un pasaje que está en Romanos 8:14? Perdón, publicación, Romanos 8:14. Sí, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Caminan en el Espíritu, no hay otra vuelta. No podés encontrarte en un templo con que alguien diga, sí, el hermano tal es más espiritual que el hermano tal. Somos espíritu. Y nuestro caminar es en el Espíritu. Y si no es en el Espíritu, es en la carne. Y cuando vimos aquel estudio de que la carne era el polvo de la tierra, vos acordás, y que la serpiente, o sea Satanás, está de alguna manera autorizada, avalada en la maldición, a comer polvo, eso quiere decir que si estás en la carne, o andás, o caminás en la carne, el diablo te puede atacar y hacerte unos buracos más que grandes. Gracias por la parte también, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿No sos hija de Dios? ¿Sos guiada por el Espíritu o por tus propias ideas?
Dios dijo que fuéramos testimonios, testigos del reino de Dios en la tierra. ¿No sabes un testigo? Un testigo cuenta lo que vio. ¿Cuánto hace que estás en el reino de Dios? ¿Qué viste? Si no viste nada, tenés que replantearte todo de nuevo. Vos tenés que haber visto algo, por lo menos, de la gloria de Dios manifestada en tu vida o a tu alrededor. Sucede con todos los que están viviendo y conviviendo en el reino de Dios. Ahora, es imposible ser testigos del reino de Dios sin afectar lo natural. Ahora, cuando no entendemos esto, entonces inventamos fórmulas humanas. Inventamos los trataditos, también los trataditos, pero cuando no entendemos, salimos de lo espiritual y nos metemos en programas elaborados por hombres. Los hombres dicen, por ejemplo, hay que hacer una campaña evangelística el domingo que viene. Vamos a comprometernos, hermanas, hermanos, a invitar gente para que venga a la campaña. No está mal la proposición, de hecho está bien. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? La palabra no habla de la invitación por parte de Cristo ni de los discípulos a que vinieran a escuchar. Decía, Dios añadía. Dios añade. Si no predicas el evangelio del reino, Dios añade. No te preocupes cuántos van a venir o cuántos no van a venir. Dios va a añadir. Él tiene misericordia por su creación. Efesios capítulo 2, verso 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entendemos bien, Dios no quiere venir a visitarte. Yo sé que vos estás orando por una visitación de Dios, pero Dios no tiene mucho interés en venir a visitarte. Dios quiere venir a vivir con vos, en forma definitiva. No te conformes con una visitación. Dale morada, vivienda permanente. No le alquiles tipo temporada turística por algunos días, por habitación interna al Señor. Regalale la casa y deja que la use. Banco te la pide de primera. Pero se la tenés que regalar vos. Tenés que hacer la escritura a su nombre. ¿A su nombre? No. ¿Qué dice el texto del 1 Corintios que leíamos? El primero hubo un Adán terrenal y luego un celestial. Primero hubo un cuerpo terrenal, luego hubo un cuerpo espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con lo de hoy? Que primero hubo un hombre carnal, ahora hay un hombre espiritual. Que primero nació Ismael, recordás Ismael, carne, y después nació Isaac. Que primero hubo un antiguo testamento, ahora hay un nuevo testamento. Que primero hubo un viejo pacto, ahora hay un nuevo pacto. Que primero vino la ley, después vino la gracia. Primero viene el gobierno en tu casa. Y después podrá venir el gobierno sobre la casa de Dios. Primero lo natural, después lo espiritual. Manifestando el reino, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No es calidad ni beneficencia de lo que te estoy hablando. Estoy hablando de manifestar el reino, manifestar el amor de Dios, manifestar el poder de Dios. Y finalmente, Tito, capítulo 2, verso 7. ¿Leíste Tito? Dice, Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Che, ¿cuántos creyentes podemos hacer eso? ¿O pueden hacer eso? Presentándote tú, vos, a vos te estoy hablando, presentándote vos como ejemplo en todo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Esa es mi oración, mostrar palabra sana e irreprochable. Ojo que si la palabra fuera reprochable, yo tendría
una catarata de llamados telefónicos, sábado tras sábado, para decirle usted está heresía, usted no predica el evangelio, usted está mintiendo, está falseando, ha sacado escrituras fuera de contexto. Yo sé que hay gente, mucha, que llamaría, por gente que se fastidia a veces, y busca realmente ver si hay error. Si predicas palabras sanas, irreprochables, seguí con Tito 2.7 y dice, de modo que el adversario, ¿quién es el adversario? No es el hombre que te discute, el adversario, el gran adversario, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Siempre tenés que tener en cuenta lo siguiente. Caminar en el Espíritu es haber conseguido o conseguir que tu nombre sea conocido en los cielos, pero que también de tu nombre haya conocimiento en el infierno. Ahí está conmigo Claudio, de operador. Claudio es conocido en el cielo, amén. Pero si en el infierno un demonio le dice a otro, ojo, que llegó Claudio. Ese conocimiento que hay en el infierno de tu nombre implica que vos estás no solo participando o convidado de piedra, estás siendo parte del reino de Dios. Y los que son hijos de Dios y forman parte de su reino, están bajo su influencia, bajo su jurisdicción, bajo su dominio, su potestad y su autoridad, son conocidos y respetados, antitemidos en el infierno. ¿Por qué? Porque son canales fluidos para manifestar el poder de Dios. Y el poder de Dios ya exhibió públicamente las potestades de las tinieblas cuando Cristo colgaba de la cruz. ¿Vas a caminar en el Espíritu? ¿Vas a predicar el Evangelio del Reino? ¿Cuántos habrán aprendido algo esta mañana? ¿Cuántos podrán dar gloria a Dios porque su entendimiento ha sido abierto y esa decepción, esa frustración y esa angustia que solamente causa la impotencia de poder manifestar en lo que crees y que lo que crees se haga visible, pueda realmente servir de impacto para quien no la conoce? Nos estamos yendo. Yo te quiero convocar a que estés orando en lo personal. Hoy nos vamos a orar juntos. Yo te quiero convocar a que estés orando en lo personal, para que Dios no permita que vos vuelvas atrás, que te fijes en cosas hechas antiguamente. Todo eso fue bueno en su momento. Dios quiere que camines en el Espíritu. Dios quiere que camines en el Espíritu y puedas hacer una lectura diaria de lo que su Espíritu te da como revelación diaria, como alimento diario. De lo contrario, hermano, la Biblia es aburrida. Si no estás guiado por el Espíritu, si no caminas en el Espíritu, leer la Biblia es un sacrificio. Para los que están en el Espíritu, para los que caminan en el Espíritu y para los que forman parte del reino de Dios, leer la Biblia es una necesidad imperiosa, como comer y beber a mediodía y a la noche para no morirte de hambre. Perdóname la comparación tan vulgar, pero no encontré otra. Dios te bendiga, te guarde y te enseñe definitivamente a caminar en el Espíritu. Tiempo de victoria. ¿La vas a tomar? Chao. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra. No sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró. No lo sé. Pero sí sé que a partir de hoy, esto que has recibido ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Y te cuento que si querés conservar la copia de este trabajo, la copia grabada de este trabajo, la única forma de hacerlo sería en este momento llamar aquí al 437-1213, te vas a encontrar con un contestador automático, dejas allí tu mensaje de qué es lo que querés y fundamentalmente dejar tu número de teléfono y nosotros nos vamos a comunicar contigo para hacerte llegar la copia de alguna manera. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.